personas desempleadas sus impuestos por el suelo que usan como vivienda principal? Bueno, es un problema grave. Es un problema grave, pero yo te voy a dar otro ejemplo. Suponte que estamos en Estados Unidos en plena esclavitud. Y de repente viene un loco que se llamaba Abraham Lincoln y dice, bueno, hay que liberar a los esclavos. Entonces había una pobre viejita que su único patrimonio eran 2 esclavos que había heredado. Eran 2 esclavos que había heredado, que trabajaban para ella, que hacían todo. Y se los iban a quitar. Era un horror. Se iba a quedar en la calle. ¿Qué se hacía? ¿Volver a la esclavitud? No. Lincoln no volvió a la esclavitud. ¿Qué hizo? Buscó una serie de medidas paliativas. Por ejemplo, la libertad de vientres. En Argentina, en el año 1813, se decretó la libertad de vientres. Eso era que los hijos de esclavos nacían libres. Pero la esclavitud recién se abolió en Argentina en 1853. Entonces, para esta gente hay que buscar soluciones específicas. Evidentemente, tú no puedes poner en la calle a una persona que tiene una única vivienda y gana una jubilación de 400 euros. No puedes. Entonces habrá que dictar dentro del sistema de imposición al suelo normas especiales para las clases menos favorecidas hasta reconstituir el panorama social, hasta que haya una renta básica para la ciudadanía, hasta que aumenten las jubilaciones. Es decir, hay que ir de a poco. Hay que ir de a poco porque si no mucha gente se queda en la calle. Mucha gente se queda en la calle. Porque lo mismo pasa con las personas jubiladas. Claro, tú le aumentas el impuesto, claro, se ven en una situación difícil, pero tienes que ver que lo que proponen nosotros es recaudar la renta del suelo, bajar los otros impuestos. Es decir, que ese jubilado ya no pagaría IVA o no le quitarían una parte de la jubilación como impuesto del Estado, porque eso lo quitaríamos, ganaría más ese jubilado y podría pagar más como renta del suelo. ¿Te das cuenta? Pero no ganaría más, sino le quitarían menos, ¿no? Le quitarían menos, claro. O sea, le quitarían menos. No es que se le pague más, sino que... Le quitarían menos, pero es que los impuestos son muy importantes. Claro, claro. El IVA es muy importante. ¿Tú no has ido a Canarias? Yo medio vivo en Tenerife. Hay Tú sabrás, que es el 6%. pero es mucho, las cosas son más baratas. Claro. Son Bueno, más aunque... Bueno, también... son más baratas. Sí, el café es más barato, vas sí, a un bar es más café barato, y todo. los zumos de fruta. Sí. El tabaco es más barato. Taxis. Sí. Es decir, al bajar el IVA, baja el costo de vida. Al bajar el impuesto, baja lo que esta gente le quitan por mes. Tiene más dinero, se le facilita que pueda pagar el uso de su vivienda. Pero además hay una cosa muy importante. ¿Cómo es tu nombre? Roma. 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 Hay una cosa muy importante, Roma. Normalmente las personas jubiladas con pocos ingresos no viven en Serrano, ni viven acá en la esquina, viven en barrios alejados, donde la propiedad es barata. Los impuestos son bajos, porque una propiedad que vale 40.000 euros o 50, pagará poco, aunque se aumente el impuesto, porque la propiedad vale poco. Entonces, pero estas son cosas que cuando se abolió la esclavitud eran muchísimo más graves, y sin embargo se abolió la esclavitud. Claro, tardó un poco en abolirse la esclavitud. ¿Sabes cuánto? Pues ahora mismo no sé cuánto. 3.800 años. 3.800 años. 1.800 de cristianismo y 3.800 de la humanidad. Bueno, esa es la esclavitud oficial, porque ¿cómo? Es la esclavitud oficial. Oficial, claro, la esclavitud a día de hoy todavía hay... En Inglaterra se prohíbe el comercio de esclavos en 1810, recién. Y en Estados Unidos se necesitó una guerra civil para abolir la esclavitud, ¿no? Tardó 1.800 años de cristianismo en abolirse la esclavitud. Entonces imagínate la propiedad del suelo que está metida en la gente, es muy difícil, hay que ir de a poco.